Entonces, colegas, bienvenido. Hoy día es un gusto hacer una introducción de nuestra última webinar de esta serie en nuestra red de aprendizaje, Bosques, Carbono y Clima de América Latina. Y es el siguiente, por favor, Ciro. Es la última webinar en nuestras sesiones. Tuvimos aquí 6 y es un gusto tener un enfoque hoy día en intervenciones y restauración y conservación, intervenciones de restauración y conservación. Pero también quiero decir que tenemos otros temas súper importantes en este tema interdisciplinario. Y todos los temas y las láminas y grabaciones están disponibles en nuestro sitio del web. Pero como pueden ver, tenemos diferentes temas como mediciones en bosques, bosques especiales como blue carbon, carbono azul, por ejemplo. Las temas políticas en los NDCs, contribuciones determinadas a nivel nacional. Tenemos temas sociales, entonces monitoreo y participación comunal y incentivos y distribución de beneficios. Y el siguiente, Ciro, por favor. Los eventos pasados, como he dicho, están grabados y todo está disponible en nuestro sitio del web. Yo puedo poner el enlace en el chat en un minuto. Es la última de la serie, las series tenemos ahora de este año, porque estamos usando el año académico aquí en los Estados Unidos. Entonces, junio es el fin, pero estamos empezando el proceso de planificación para el siguiente año. Entonces, ahora no hay una oportunidad de registrar para más webinars, pero en unos meses vamos a tener una noticia con información de las próximas webinars. Entonces, si ustedes tienen sugerencias de temas o ponentes, por favor, enviar un mensaje aquí en el chat o por correo, porque sería un gusto incluir sus sugerencias en nuestras planificaciones. Y el siguiente, por favor. Pero para hoy día es un gusto hacer introducciones para dos colegas y amigas en este espacio. El tema con más detalles es cómo escalar la restauración y protección de los bosques, aprovechar la ciencia y el financiamiento climáticos para asegurar los beneficios. Vamos a empezar con una presentación de Stephanie Arellano. Ella es una bióloga y tiene un máster de sostenibilidad socioecológica y otro en sostenibilidad ambiental, economía y social, con especialización en economía ecológica. Realizó estudios complementarios en gobernanza del paisaje, herramientas económicas para la conservación y gestión de proyectos ambientales. También ella tiene experiencia en UICN para conservación de biodiversidad, como en áreas clave para la biodiversidad. Y también con IPBES, la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y también ella tiene experiencia en el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador. Y hoy día ella está con Global Forest Generation y ella va a presentar una charla sobre restauración altoandina en acción para la biodiversidad y la gente. Y después tenemos una presentación de Lili Rodríguez del Centro de Conservación y Investigación y Manejo de Áreas Naturales decimos CIMA, una institución muy famosa en el Perú. Ella es una doctora en ecología por la Universidad de París, una experta en conservación de biodiversidad con más de 30 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Socia fundadora de CIMA, también participa en varios programas de convenio sobre la diversidad biológica, CDB,
tales como acceso de recursos genéticos y reparto de beneficios, iniciativa mundial sobre taxonomía, cambio climático y biodiversidad. Y asimismo fue miembro del comité ejecutivo de la EUBS de 2009 a 2019. Entonces, es dos personas con muy buenas perspectivas como aplicar los valores en conservación en práctico. Entonces, es un gusto tener los dos ponentes hoy día. Para el flujo, vamos a tener dos presentaciones y después parte de conversación. Entonces, si hay comentarios o cuestiones, por favor, usar el chat o hay un Q&A, Questions and Answers, espacio. Vamos a organizar y tener un poco de discusión después los dos ponentes, pero por favor, poner sus cuestiones o sus comentarios durante las presentaciones, porque no queremos olvidar un punto clave para discusión. Entonces, con esto voy a pasarlo a Stephanie para empezar su presentación. Gracias a Stephanie y bienvenido. Muchas gracias, Lauren, por la presentación. Muchas gracias por la invitación, Lauren y Ciro. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, como decía, y antes de empezar, muchas gracias nuevamente por la invitación a este espacio. Es un gusto estar aquí en representación de Global Forest Generation. Y como se mencionó hace un momento, voy a hablarles un poquito sobre la restauración altoandina en acción para la biodiversidad de la gente. Como me presentaron, yo soy Estefania Arellano, trabajo ahora, estoy a cargo del componente de conservación y bueno, estoy basada en Ecuador. Entonces, eso yo creo que solo como una apertura, un antecedente. ¿Qué es Global Forest Generation? No sé si algunos de ustedes habrán escuchado o no. Somos una organización bastante nueva. Estamos enfocados en restaurar y conservar los ecosistemas a una escala necesaria para no solamente revertir la crisis climática y tratar este tema que es tan importante, sino también pensando mucho en la conservación de la biodiversidad y también bastante enfocados, y eso lo vamos a ver más adelante y lo voy a explicar, en los medios de vida de la población. Entonces tenemos muy fuerte el tema social. Y bueno, esto les compartiré más adelante, pero estamos también muy enfocados en el involucramiento social. Entonces, pensar no solo en la gente como actores claves de restauración, sino también en sus medios de vida. Ok, entonces para esto, nosotros lo que pensamos como Global Forest Generation o GFG es en un modelo que básicamente ahora lo hemos desarrollado bajo la experiencia de Acción Andina, que es lo que entraré en las siguientes láminas en detalle, pero que hemos identificado como partes claves o ejes claves de este modelo de GFG. Entonces, primero, este diseño, ¿no?, de restauración a gran escala y de alta calidad. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es desarrollar planes, visiones y diferentes documentos, esto con visión regional y de ser un ecosistema que está a nivel regional, o también pueden ser otros ecosistemas a futuro que sean, digamos, bastante extensos. Y lo que queremos es basarnos también mucho en la ciencia, entonces nos basamos mucho en estudios, en temas que ya se conozcan a nivel local. Pero también pensamos que otro componente clave, no solo es el diseño de estas restauraciones a gran escala, sino también, y como ya lo mencionaba hace un momento, es clave el liderazgo local y desarrollo de capacidades. Entonces, nuestro modelo se basa en el involucramiento social, en el involucramiento de pueblos, comunidades y otros actores locales. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que estos actores son claves también para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de nuestras iniciativas. Otro de nuestros ejes clave es justamente pensar en el financiamiento, ¿no? Ya que estamos hablando de sostenibilidad, está justo todo el tema de desarrollar alianzas diversas con diferentes actores, privados, organizaciones donantes y también con los países. Entonces, esto es algo que queremos fortalecer también a futuro.
Y bueno, y también con gobiernos, digamos, nacionales y subnacionales. Y finalmente, un eje clave, y como lo digo, es la gente, ¿no? Y vamos a ver a lo largo que yo voy a tratar mucho de la gente por este tema que les decía de sostenibilidad. Entonces, finalmente, nuestra idea es construir un tipo de movimiento de restauración global. Hablo de global porque, si bien, y repito, como voy ahora a explicarles o contarles un poquito más de lo que hacemos, en este caso en la región de América del Sur. Nuestra idea también es de esto, replicarlo en otros ecosistemas a nivel del mundo. Entonces, siempre estamos buscando tener un alto impacto sobre el terreno, que sea efectivo y que sea a largo plazo, ¿no? Entonces, finalmente, como les decía, hemos desarrollado junto con ECOAN, y esto voy a hablar un poquito más a detalle, Acción Andina. Acción Andina es un programa, es una iniciativa que fue desarrollada desde el 2018, un poco, digamos, replicando un modelo que se venía trabajando desde hace 20 años con ECOAN en Perú, que estoy segura que lo conocen, y GFG. Entonces, así es como nace este movimiento masivo, colaborativo para restaurar los bosques altoandinos, inicialmente enfocado en Polilepis, pero también pensando en otro tipo de bosques, ¿no? Entonces, como les decía, fue lanzado en el 2018 entre GFG y ECOAN. Tenemos como objetivo restaurar 1 millón de hectáreas en todos los países andinos y que compartimos, de hecho, este hotspot que es tan importante. Al momento, nosotros tenemos trabajo e implementación en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y estamos explorando cómo ampliarnos para los 2 países que nos faltan, que son justamente Venezuela y Colombia. Entonces, eso es un poco también lo que se viene a futuro. Nuestras intervenciones son a través de socios locales y siempre, siempre de la mano con las comunidades y pueblos locales. Y un poquito entrando a la generalidad, ¿por qué todo el tiempo estoy hablando, digamos, de temas de cambio climático, biodiversidad y gente? Porque creemos que estos son nuestros pilares, ¿no? Entonces, como sabemos, en los Andes se encuentran algunos de los glaciares claves. Sabemos que tienen un alto riesgo de desaparecer, muchos de ellos han disminuido su porcentaje de glaciar en los últimos años y sabemos que todos dependemos del agua, ¿no? Entonces, esto es una de lo que nosotros tenemos en nuestras consideraciones y por qué nos estamos enfocando en los ecosistemas altoandinos. Sabemos también que hay un alto porcentaje de biodiversidad, también sabemos que muchas de las migraciones de especies van a seguir subiendo, esto significa también que está contemplado en los Andes, y sabemos que muchas personas, en este caso 50,000 personas, viven o dependen del agua. Y en este caso no solo estamos hablando, ¿no?, de las personas que tienen sus medios de vida, sino también de otras poblaciones. Nuevamente, ¿no? ¿Por qué conservar? Nosotros no solamente, si bien ahora nuestro fuerte es restauración, digamos como Acción Andina, pero también estamos pensando en conservar. Sabemos que solamente quedan alrededor de 500,000 hectáreas de bosques de Polilepis, en este caso en los Andes. Sabemos que hay unas amenazas bastante fuertes por el tema, digamos, de cambio de uso de suelo, y con el cambio de uso de suelo viene también la pérdida de carbono, la pérdida de biodiversidad, y se afecta a uno de los, digamos, de los servicios claves, que es el agua, como lo decía hace un momento. Y como lo decía también, sabemos que mucha gente subsiste y dependen su economía de este servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, eso también es una de las razones por las que nos estamos enfocando, en este caso, en los ecosistemas altoandinos, y también pensando nuevamente en la gente, ¿no?, en las futuras generaciones, y eso va de la mano con el tema de que sean ellos también los involucrados en apoyar en las actividades de restauración. Si pensamos, y todos sabemos, yo creo que si hablamos de sostenibilidad, no solo estamos hablando de tener mecanismos financieros, sino también el involucramiento de la gente. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias de Acción Andina, que buscamos el involucramiento local y que se reconozca a través de ellos la importancia de todas las actividades que realizamos, en este caso de restauración. Y como le decía hace un momento, ¿no?, finalmente de muchas ciudades grandes depende también del agua que se genera en los páramos y también de otros ecosistemas, por ejemplo la Amazonía, ¿no?, que se conecta finalmente con lo que sucede en las partes altas. Entonces aquí quiero enfocarme en esto que les he dicho y he mencionado y he repetido desde un inicio, el tema social y el movimiento social que busca de cierta manera también Acción Andina. ¿Cómo se realizan las restauraciones que se implementan desde el 2018? Y esto, como lo digo, yo creo que es la diferencia, ¿no? Entonces, se busca el involucramiento local
que la gente sea parte de las restauraciones. Entonces, básicamente lo que hacemos es como motivar primero fiestas, por así decirlo, ¿no? El que hay una Raimi, que es como una fiesta del Yagual o del Polilepis, en donde la gente es parte de las acciones de restauración y no solamente, digamos, hacerlos parte como actores que visibilizan la importancia de la conservación y de la restauración, sino también para recuperar su cultura. Entonces, se le invita a la gente a estos festivales en donde ellos pueden usar sus trajes típicos, tal vez tener una fiesta alrededor de la reforestación y verlo como que es una fiesta, ¿no? Porque finalmente ellos están recuperando un servicio ecosistémico clave, pero también es una oportunidad para que ellos puedan demostrar su cultura. Y esto les puedo contar de forma súper breve en la última reforestación que tuvimos en Ecuador. Hubo gente que nos decía que no usaban sus trajes desde hace muchos años y se sentían súper contentos de que se junten estas dos actividades. Entonces también es como que poner en valor su cultura, ¿no? De cierta manera. Y como lo decía, esto es algo que basado en un modelo, en este caso de Ecoan, que viene ya un poco con este involucramiento y este trabajo desde hace 20 años. Entonces, nuevamente, ¿no? Creemos en los líderes locales, creemos que son claves, ahí un poco podemos ver los resultados a la fecha. Entonces, como les decía, si bien nuestro fin es escalar el modelo para todos los países de los Andes, para los 7 países, ahora tenemos implementación en 5 países a través de 15 organizaciones socias en 22 sitios. Esto significa que a veces alguna organización social tiene diferentes sitios donde implementamos el trabajo, entonces hay 22 sitios en estos países, en estos 5 países, hay más de 105 comunidades involucradas, más de 20,000 personas involucradas y al momento, desde el 2018, el impacto total es de 6,5 millones de árboles nativos plantados. Esperamos que al final de esta temporada, hemos empezado una nueva temporada, tener 9,9 millones de árboles plantados. Solamente para reforzar y tal vez ya para ir terminando, entonces nuestra idea como Acción Andina no es solamente enfocarnos, como lo decía desde un inicio, en plantar árboles. Eso no es nuestro fin, sino también tener todos estos componentes asociados que van desde el involucramiento social, pensar en cambio climático, pensar en biodiversidad, pensar en conservar y también comenzar a enfocar acciones en diversificación de la economía local, entender un poco cuáles son las causas de las amenazas y tratar de trabajar en estos aspectos también. Para esto nosotros tratamos de ofrecer un apoyo completo, digamos, con las comunidades y pueblos que nos estamos, en este caso, relacionando. Entonces, es clave y creemos en las relaciones de confianza a largo plazo. También tratamos de identificar espacios de capacitación, cómo podemos a la gente empoderarle tal vez un poco más en las acciones que se están realizando en campo. Cada vez estamos tratando de mejorar un poco más los temas técnicos, entonces, por ejemplo, temas de monitoreo, supervivencia de las plantas, cuántas plantas en los viveros también antes de las actividades a nivel local. Entonces, como creo que en estos 5 años se han levantado mucho conocimiento y lecciones aprendidas, que eso también lo estamos usando para la mejora del programa de acción andina. Hemos encontrado, identificado debilidades donde podemos mejorar. ¿Por qué? Porque buscamos justo esto, ¿no? El manejo efectivo y que los donantes y los aliados con los que trabajamos confíen más en el trabajo que estamos haciendo y que, como les digo, queremos llegar a todos los países de los Andes y que sea a gran escala. Entonces, todo esto está muy, muy ligado al financiamiento. Tenemos muchas ganas de crecer y queremos que nuestro modelo se replique con muchos más socios. Sabemos que hay muchos lugares más por restaurar. Queremos también empezar a analizar otros datos importantes como carbono, de verdad tener resultados de qué está ocurriendo con el agua y queremos también, estamos pensando para asegurar que todo esto sea sostenible a largo plazo, pensar tal vez en algún fondo que nos ayuda a tener mucho más capital para lograr todo lo que queremos hacer. Son claves todas las alianzas, como les decía, los socios estratégicos, pero también los gobiernos locales, locales, subnacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros también estamos convencidos que de cierta manera estamos realizando algún aporte para las metas que los diferentes países tienen ante las diferentes convenciones globales
y otros. Entonces, eso es algo que también se nos viene con fuerza. Queremos fortalecer esta articulación política, por así decirlo, y no solo con gobiernos, ¿no? Sino también fortalecer estas alianzas con otros implementadores, con socios, con privados y otros actores más que estén interesados en el modelo de acción latina. Eso sería una breve cápsula del trabajo que hacemos. Muchísimas gracias y me quedo atenta si es que hay alguna pregunta. Gracias, Stephanie. Súper interesante y buen trabajo. Sería un gusto explorar un poco más en una conversación. Pero antes de eso, por favor, Lily, tú puedes avanzar con sus láminas. Por favor. Ok, gracias. Voy a compartir pantalla, entonces. Sí, perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muy interesante la presentación de Stephanie. Esta es otra forma de trabajar. Estoy enfocando mi presentación más en qué mecanismos de financiamiento existen, pensando sobre todo en la participación de ONGs y sector privado, en la conservación y en la restauración de los bosques. Es interesante el caso de Cordillera Azul, que fue un parque creado en el año 2001 y que se encuentra en una zona, como ustedes pueden ver en este mapa, que es realmente con una amenaza muy alta de deforestación, que es una de las razones por las cuales ahí se ha hecho el proyecto RED. El parque en sí tiene 1.300.000 hectáreas. La zona de amortiguamiento son más de 2 millones de hectáreas, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un total de 36.000 kilómetros cuadrados entre 4 regiones diferentes. En el Perú tenemos estos gobiernos regionales que tienen sus variaciones en la forma de gobierno, digamos, y con unos objetivos que son muy retadores, unos clásicos, digamos, de conservación de las especies, cabeceras de cuencas, etcétera, pero además un objetivo muy relacionado al desarrollo, que es apoyar el desarrollo de un manejo sostenible de los recursos de las áreas adyacentes y digamos que con eso el apoyo a la población local. Y esto es los principales retos, digamos, de la gestión del Parque Cordillera Azul. Ustedes ven ahí la gran deforestación, las otras áreas protegidas que existen en el paisaje grande. Y entonces, además de querer asegurar la gestión efectiva del parque, que es una meta global, nacional y propia del Parque Cordillera Azul, cumpliendo con los objetivos de creación, hay que concertar lo que es el aspecto de conservación con las aspiraciones de desarrollo en la zona de amortiguamiento y sobre todo minimizar la deforestación, que como en este mapa pequeño podemos ver entre el año 2000 y el 2018 aumentó muchísimo y está muy cerca del parque. Hay varias estrategias en la gestión y en el financiamiento. La principal es apoyar al Estado, es decir, al CERNAM, antes al INRENA, en la gestión con acuerdos, con fondos de cooperación y de fundaciones, desarrollo de una estrategia de intervención para la participación activa de la población local con el enfoque de mejorar calidad de vida, el desarrollo de un contrato de administración por 20 años, lo cual permite dar apoyo técnico y financiero para la implementación de los planes maestros,
que se renuevan cada 5 años, el desarrollo de un proyecto red como parte de la gestión de los servicios ecosistémicos para el financiamiento a perpetuidad del Parque Nacional Cordillera Azul, el desarrollo de alianzas con diferentes sectores del nivel nacional. Tenemos una relación muy estrecha, digamos, con el Ministerio del Ambiente, pero también con el Ministerio de Agricultura, sobre todo el sector forestal, y otros sectores de turismo, relaciones exteriores, en fin, es todo un tejido institucional para poder mantener activa la gestión del parque y conseguir los aliados y los beneficios que se necesitan para poder llevar a cabo todo esto. También el desarrollo de alianzas con sectores de academia a nivel nacional e internacional, relaciones nuevas, digamos, que han surgido a raíz del proyecto Red, que son sobre todo con el sector privado relacionado al mercado voluntario del carbono, con el cual hay dos maneras, digamos, de relacionarse. Uno puede vender créditos de carbono a través de una empresa o directamente al usuario final, digamos, ¿no? Entonces, esto ha permitido a CIMA a tener relaciones mucho más cercanas y más diversas con una cantidad de actores que tienen otras costumbres, digamos, a las que tenemos las ONGs, y hemos ido creciendo en esta manera de relacionamiento nuevo, digamos. Todas estas estrategias están siempre enmarcadas en la legislación nacional. Mantenemos por eso mucho contacto para poder estar siempre sin salir de este marco que existe, y también alineados a las metas globales, ¿no? Como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Cambio Climático. Entonces, estas son como los marcos orientadores. La estrategia principal que se ha desarrollado a lo largo de los 20 años de gestión del parque ha sido el fortalecimiento de las capacidades locales a través de esta estrategia que llamamos focal, que empezó con este mapeo de usos y fortalezas, que empezó del 2002, el año que nosotros empezamos, y ha ido creciendo poco a poco hasta llegar a finalmente crear estos planes de calidad de vida que después han sido recogidos por el Ministerio de Cultura cuando se creó el 2012, bueno, eso se integró el 2014, algo así, y las actividades económicas sostenibles que se apoyan. Hay entonces 40 ya planes de calidad de vida en ejecución, pero hay otras actividades, más o menos diría yo que son algo de 70 comunidades de las 120 que están más cercanas al parque, en lo que llamamos el anillo 1, ¿no? Porque en toda la zona de amortiguamiento hay más de 530 comunidades que llamamos nosotros, que son centros poblados. Muchos son de migrantes, pero también hay una cantidad de comunidades nativas, tanto en el sector Guayaga como en el sector Ucayali. Todo esto se hace con las metas de conservar el parque, mejorar calidad de vida de las personas que viven en la zona de amortiguamiento. Este es una pequeña síntesis del éxito, digamos, que hemos tenido en generar el financiamiento. Acá tenemos, la escala está en dólares. El financiamiento ha venido mucho, este celeste es el USAID, ha sido nuestro principal contribuyente. El naranja, la Fundación More, que nos ha ayudado muchísimo también. Y finalmente vemos este color guinda, más o menos, que empieza a partir del 2014 y que se hace cada vez más fuerte, al igual que el rosado, que es la participación directa del financiamiento del Estado peruano, a través del CERNAM, que ha mejorado mucho el financiamiento de las áreas protegidas. Pero este rojo
es el producto del proyecto RED. Proyecto RED se elaboró entre el 2008 y el 2012 con el apoyo del Film Museum de Chicago, con mucho apoyo de otras apoyo financiero, digamos, especialmente USAID, que cumple estándares internacionales de carbono, de conservación y de apoyo, digamos, de la parte social, y también ha generado una gran cantidad de créditos de carbono con cuyos fondos se han establecido un fondo a perpetuidad en el Profonam, ¿no? Esto, digamos, es una de las grandes metas del contrato de administración y de los compromisos, de los 6 compromisos que tenemos con el Estado a través del contrato. Rápidamente quiero mostrarles que tenemos una estrategia para las inversiones para poder trabajar con todas estas comunidades que viven alrededor del parque, con un fondo semilla, que son pequeños montos de $20,000 más o menos el tope, pero siempre con asociaciones. Tenemos una población que no está asociada, que está suelta, que son estas bolitas azules abajo, y con ellos trabajamos principalmente generando estos fondos de inversión grande, que ya son inversiones mayores de $500,000 o algo así, que pueden generar beneficios a estos que no están agrupados. Este es el modelo que estamos trabajando, podemos explicarlo en otro momento un poco más, pero es una movilización de los fondos generados por el proyecto que se incluye en el presupuesto anual. Regresando a la parte de restauración, que es la que más nos preocupa en este momento, recordemos pues que la deforestación alrededor del parque ha sido alrededor de entre 10 y 15,000 hectáreas al año, y entonces hemos empezado a trabajar sobre todo en las zonas más deforestadas, una estrategia para el desarrollo de la restauración ecológica del paisaje, que es un concepto poco combinado, donde no vamos a poder recuperar completamente el bosque porque hay personas trabajando y viviendo en estas zonas, pero seguimos la hipótesis del área total del paisaje, donde la cantidad de hábitat total en un área reemplaza el tamaño y el aislamiento de los parches por cantidad total de hábitat, que es lo que normalmente se usa en restauración. Técnicamente se preocupa uno por el tamaño de los parches, el aislamiento y cómo hacer la conectividad. Entonces nosotros trabajamos bajo este concepto, digamos, tratando de aumentar la cobertura boscosa, pero respetando la presencia de la gente, tratando de generar economías múltiples, sostenibles, manejando riesgos y mantener sistemas sostenibles y resilientes, digamos, no solamente en la parte ambiental, sino también en la parte económica y, por supuesto, social. De los proyectos que se han generado, nosotros empezamos con un proyecto llamado FERI. FERI es una iniciativa del Convenio de Biodiversidad promovida por Corea, y en este proyecto se empezaron con 2 comunidades, San Juan y Lejía. Ahí se hizo una cantidad de hectáreas que llenan alrededor de 500 hectáreas en el paisaje, 62 y 30 en particular, digamos. Son estrategias pasivas en algunos casos, pero también sucesión natural asistida. Y después se han generado otros proyectos, por ejemplo, con el FONDAM, que ya no existe, que es el Fondo de las Américas, ¿no? En la comunidad nativa de Chambira, y también en el Aspuzana, el Valle de las Aspuzana, donde tenemos esta inversión grande que les mencionaba de $500,000, que es una planta de post cosecha de cacao. Y ahí también generamos conectividad entre las diferentes chacras para mantener la presencia de biodiversidad. También usamos algunos indicadores como monos, etcétera, y tratando de generar pequeños negocios. Hicimos en ese momento más de 15 viveros, a la fecha creo que hay 6 o 7
que de vez en cuando venden plantones y es un beneficio extra para las comunidades. El reto para el escalamiento pues es el uso permanente de estas áreas, ¿no? Ya se ha creado un nuevo proyecto con el PNUD, proyecto de paisajes sostenibles en 3 comunidades nativas, esto que dice provincia de Padre Abad, en la parte sur, eso es en 3 comunidades nativas, y el ritmo de restauración en este sitio es un poquito diferente, pero es muy interesante el compromiso de las comunidades. ¿Cómo hacemos para crear el escalamiento? El escalamiento solamente puede crearse si se crea una masa crítica de gente entrenada en restauración, que entiende el concepto y que lo promueve en todas sus actividades. La idea es insertar en cualquier proyecto siempre un componente de restauración. Entonces, acá tenemos diferentes actores, algunos son estudiantes, han habido, por ejemplo, ya 8 tesis que se han generado en los campos donde hacemos restauración, han habido capacitaciones, incluso no solamente para sistemas agroforestales, como los llaman algunos, sino también silvopastoriles, y hacemos visitas de pasantías de grupos interesados que quieren ir a ver cómo funciona la restauración, y esto es muy bueno porque la gente que tiene su chacra con restauración se entusiasma mucho de las visitas y siempre genera unos pequeños ingresos, ¿no? También hacemos el monitoreo de fauna silvestre con cámaras trampa, y con eso generamos también un poco de interés en la fauna silvestre y amigamiento, digamos, porque mucha de la población es migrante y tiene que acostumbrarse, digamos, a vivir a esta convivencia con la naturaleza de la selva que a veces no conocen tanto. También se hace el entrenamiento para el monitoreo, que en principio lo realizan estudiantes como parte de voluntariado. Tenemos ahora una voluntaria inglesa, pero también hay participantes peruanos que están haciendo este trabajo del monitoreo, aunque la población estamos tratando de que ellos mismos midan el crecimiento de sus árboles. En algunos casos ya tienen 5 años y este año estamos organizando una buena medición de todo lo que se ha hecho a la fecha. Por último, les menciono el proyecto que se viene, que es un proyecto a 20 años. Esto es el gran escalamiento porque pasamos a más o menos casi 5.000 hectáreas de restauración de paisaje en 2 áreas diferentes de la zona amortiguamiento, una muy cercana al parque, la zona de Chamuyacu, donde queremos, donde hemos hecho también parte de esto de lejía, pero donde la idea es no, la inversión es contra carbono, pero la idea del proyecto, y por eso dura los 20 años, es porque en 20 años van a crecer los árboles, pero parte de estos árboles se pueden cosechar, y esa cosecha debe generar este espíritu de vivir y plantar árboles para que en el futuro la población tenga un ingreso económico más diversificado y asegurado a través de estas plantaciones de árboles, ¿no? Entonces usamos siempre los mismos métodos de nucleación, islas y siembras en los contornos, pero en este caso hay una inversión adicional para generar estos pequeños negocios que incluyen también miel de abeja, cacao, asistencia en el cacao, en la cocona, en otros pequeños cultivos, porque mientras espera la primera cosecha, que es cosecha de madera, digamos que es a los 6 años, pueden haber otro tipo de cosechas de frutos que son mucho más a corto plazo, y esto debe generar una economía más resiliente. Esto sin dejar de trabajar los planes de calidad de vida para complementar los otros aspectos para que la población tenga esta mejora de calidad de vida completa, y esa parte es complementada con apoyo
de los financiamientos que vienen del proyecto RED. Entonces, es una complementariedad al financiamiento que se ha conseguido con el proyecto RED, pero con otros objetivos, otras aspiraciones y tratando de trabajar más al nivel de familias. Además, para establecer nuestro esquema, con las bolitas verdes, esas bolitas verdes que son los bosques remanentes que existen en este paisaje, se están convirtiendo en bosques locales, por lo menos en San Martín, donde tenemos un convenio muy bueno y muy sólido con el gobierno regional de San Martín. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos parte de estas iniciativas apoyando la década de la restauración. Por ahí está el link para que puedan visitarnos y con mucho gusto cualquier pregunta que tengan. Y muchas gracias otra vez por su atención. Gracias, Lili. Muchas gracias. Siempre es súper interesante aprender de sus actividades encima. Y ahora, sí, ahora es una oportunidad tener un poco de conversación. Entonces, Stephanie, por favor, mira, I chat us all. Ya. Okay. Ya, mira, ok. Entonces, tenemos algunas cuestiones, pero es muy interesante las conexiones también en sus actividades, sus esfuerzos y el nivel de su ambición. Y gracias, Lili, también, y Stephanie, cómo ustedes pueden alinear los esfuerzos en práctico con las actividades y las conversaciones internacionales sobre restauración, cambio climático y los flujos de finanzas de cambio climático también es un tema súper importante, cómo aprovechar y aplicar en una manera con resultados. Tenemos para empezar algunas cuestiones sobre más en las prácticas, cómo asegurar éxito, se garantiza una alta supervivencia, por ejemplo, y ustedes los dos tienen actividades de restauración, pero Stephanie, tú puedes responder porque es un parte de esta conversación cuando tenemos esta ambición muy alta sobre restauración, pero cómo asegurar que tenemos éxito y no vamos a perder muchos de los árboles. Entonces, por favor, compartir un poco más de sus procesos. Sí, claro que sí. Gracias, Lauren. Gracias, Jacob. Y también me parece que Marco preguntó algo muy similar. En realidad, bueno, lo que yo he dicho, ¿no? Empezando que nuestro fin no solo es el hecho de plantar y decir que ya está listo, sino es algo que tenemos que asegurar que haya supervivencia de especies a largo plazo, ¿no? Entonces, es una tarea compleja. Y bueno, y desde antes, ¿no? Hay muchas especies que también en los viveros no sobreviven, entonces es toda una labor, digamos, que empieza desde antes de que la planta llegue al sitio donde será colocada. Entonces, mucho está vinculado, y eso es algo que estamos fortaleciendo también ahora mismo, es en entender primero las amenazas, ¿no? Que existen en los lugares donde las plantas están siendo colocadas. Hay muchas veces, y como les decía en el chat, esto depende del país, del lugar, porque claro, en algunos sitios se verán afectados por sequías, otros sitios tal vez por pisoteo de ganado, otros sitios, por ejemplo, tenemos en Argentina el caso de hormigas que se comen las plantas pequeñas, en el caso de Ecuador también hay un tema con conejos, entonces es muy importante entender las amenazas para responder después de estas amenazas con acciones. Entonces, en muchos de los casos se puede responder, por ejemplo, con cercado. Como protección a las plantas. En otros casos son otras medidas. Entonces, esto varía. Nuevamente, como digo, hay que entender mucho el lugar y el tipo de respuestas que se puede dar. Pero además de esto, también hay el tema de monitoreo. Entonces, estamos también trabajando en un poco entender todo lo que está pasando con los socios para en base a eso poner una respuesta. Entonces, el monitoreo, en este caso, digamos, de los polilepis, que son, como les mencionaba
árboles altoandinos, crecen a alturas hasta los 5.000 metros. Entonces, el primer año, básicamente, lo que nosotros tratamos de asegurar y monitorear, por así decirlo, es la supervivencia de la especie, ¿no? Si es que esta logró adaptarse, las condiciones son súper fuertes, entonces cambiar siempre de un vivero a la condición natural es diferente y es un desafío, y la planta ya se enfrenta a un estrés, entonces eso es lo primero. Y después de eso, lo que tratamos de hacer, y de hecho estamos, como digo, mejorando este sistema, es monitorear el crecimiento de la planta. Una vez que la planta ha logrado, digamos, posicionarse en su lugar, es un poco dar seguimiento a cómo está creciendo. Sí es importante decir que en el caso, digamos, alto andino, las especies crecen mucho más lento. No es como en cualquier otro lugar que podemos ver que las especies responden tal vez mucho más rápido, entonces a veces se cubre con paja, y hay muchos factores que juegan. Entonces nosotros también estamos enfocando esfuerzos en, como decía, mejorar el sistema medible, reportable y verificable, por así decirlo. Y junto con esto, ver estos valores asociados, como en algún momento lo hablé, y digamos como perspectiva futuro, ver el agua, como estos bosques finalmente recuperados están garantizando la generación y mantenimiento del flujo hídrico, el tema de carbono. Entonces hay muchas cosas que van a futuro y asociados al crecimiento de las plantas. Y algo súper breve que también vi que preguntaban de si solo hacemos también como restauración activa o pasiva. Sí, también hay lugares donde efectivamente tiene que haber, digamos, restauración pasiva, junto de la mano de conservación, y justo eso es lo que ahora también queremos enfocar algunos esfuerzos a conservación como tal. Muchas gracias, Stephanie. Mucha información allá. Y también yo tengo otra pregunta sobre capacidad, pero antes de mudamos a esta cuestión más detalle, Lily, ¿quieres compartir algo más en este tema? Sí, gracias. Gracias, Stephanie. Nosotros tenemos como siempre hemos estado pensando en el escalamiento y trabajamos más en chakras, tenemos unos formatos y tenemos un triángulo tenemos unos formatos que se preparan con los agricultores antes de empezar. Entonces ahí nosotros medimos las amenazas justamente que mencionabas, Stephanie, cuál es la frecuencia, para poder controlar y pensar en cómo controlar las amenazas. Entonces es interesante porque sí es bien difícil, es lo más difícil controlar las amenazas después de haber instalado las plantas. Y para eso la mejor manera es el control social, porque, por ejemplo, en selva lo que más hacen es que queman, ¿no? Y el vecino, ay, se le escapó su fuego y me quemó mis plantitas. Entonces, tiene que haber control social y un acuerdo, por eso antes de empezar la restauración de todo, vamos a decir que son 13 que van a participar en una población de 30 familias, pues se hace una asamblea con los 30 para que por favor respeten la restauración de los 13 que van a participar y cosas así, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Entonces, la otra está alineado con la siguiente cuestión sobre, quizás podemos enfocar un poco más en esta conexión con social, porque un tema es capacidad, para suficiente capacidad, porque en un pasaje es un área grande, pero también hay comunidades rurales. Entonces, ustedes pueden hablar un poco más cómo ustedes, si hay voluntarios o acuerdos para obtener suficiente capacidad o asegurar éxito en las áreas grandes, o qué es su proceso. Escuchamos un poco de Lily en este tema, pero quizás podemos hablar un poco más. Stephanie, sí, por favor. Sí, tal vez empiezo yo, y sí, lo que acabas de mencionar es un tema muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos acuerdos de conservación con todos los actores involucrados, en este caso nuestros socios en todos los países. Si bien la idea es garantizar digamos, finalmente estas acciones requieren mucho tiempo, capacidades, financiamiento,
Claro, los propietarios en algún momento pueden vender también sus sitios, ¿no? Entonces buscamos, si es que pasara este caso, también hacerlo con los nuevos propietarios, si es que es un terreno privado. Porque también tenemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, trabajamos con fondos de agua, que son nuestros socios, entonces algunos son propietarios, otros son con gente. Entonces, de verdad que yo creo que la clave es nuevamente entender qué está pasando en el lugar donde estamos trabajando, porque no hay una regla general. Va a variar dependiendo de quién es el dueño y quiénes son los usuarios, pero justamente la estrategia se basa en eso. Entonces, como decía, sí tenemos también estos acuerdos de conservación. Y como decía, ¿no? También una de nuestras perspectivas desde esta articulación o fortalecimiento con gobiernos, ¿no? Porque finalmente la idea es que se articulen también con estas, en estas necesidades o prioridades nacionales. Sí, gracias. Y Lili, ¿quieres explicar un poco más también? Sí, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Tingo María, la Universidad Nacional de Tingo María, y trabajamos con un profesor o con varios profesores que a veces vienen con nosotros y ellos mismos se han ido capacitando en restauración, porque todo el mundo habla de reforestación, de sistemas agroforestales, pero restauración es como nuevo, ¿no? Trabajar en el enfoque de sucesión natural y todo eso, y con especies nativas. Entonces, ya la universidad está creando un curso de restauración a sus ingenieros forestales, lo cual me parece excelente. Nosotros estamos tratando de hacer pues unos cursos de capacitación para los técnicos de los proyectos grandes que tiene USAID, que tienen los proyectos de inversión pública, porque ellos son los que tienen que difundir esto. Cuando nosotros hacemos nuestros proyectos, capacitamos a los agricultores y tratamos de que algunos de ellos por lo menos sean como expertos en restauración, pero bueno, aprender del vivero es una cosa, saber manejar la semilla y todo eso es una cosa. Otra cosa es en el campo y otra cosa es poder hacer el monitoreo, ¿no? Hacemos monitoreo satelital, pero también hay que medir las plantas y cuando están jovencitas, pues hay que hacer el plateo, el mantenimiento, digamos, de las plantas en el terreno. Entonces, todo eso es bien trabajoso en realidad los primeros 6 meses de la instalación y en eso acompañamos por los primeros 3 años. La idea es que uno acompaña mucho para que funcione bien la restauración, pero estas capacidades más técnicas de profesionales que puedan hacer el escalamiento después si uno quiere hacer 10.000 hectáreas, pues nosotros tenemos previsto tener en cada comunidad una persona que vamos a pagar para que sea el promotor en su propia comunidad, ¿no? Y es un líder de la comunidad para que esto funcione. Sí. Sí, interesante. Entonces, otra cuestión es que, Lili, has mencionado una conexión con una universidad, pero ¿cómo ustedes identifican buenas prácticas o qué es la conexión con la comunidad científica porque también hay cuestiones, es cómo identificar qué tipos de especies, qué lugares están apropiados para intervención, y si qué tipo de indicadores para éxito y si ustedes usan herramientas como salvaguardas, por ejemplo. Ustedes pueden hablar un poco más sobre cómo hacen las decisiones como así, con qué tipo de expertos o quizás de conocimiento tradicional también, de sugerencias rurales o de las comunidades. ¿Ustedes pueden explicar esto un poco más? Sí, bueno, esto de las salvaguardas es un tema nuevo, ¿no? Que está surgiendo de cómo plantear salvaguardas, etcétera. En el Perú recién se está trabajando más formalmente, digamos, el tema de salvaguardas y
y vamos a aplicarlas a los proyectos. Pero hasta ahora lo que hemos hecho es trabajar con... se trabaja un área de referencia, que es el bosque, que se identifica con la comunidad, se identifica cuál sería el bosque maduro, y eso es nuestra área de referencia, se identifican los árboles semilleros en estos sectores, de ahí se recogen las semillas, y bueno, es mucho de conocimiento local, porque también muchas de estas especies, sobre todo las pioneras, no son pues las grandes, no es el cedro o la caoba, son especies así que no tienen ni nombre muy conocido, y con esto trabajamos con lo que ellos conocen, y sí, funciona bastante bien. Muy interesante ejemplo. Yo quiero aprender un poco más de este área de referencia. Qué gusto escuchar de esto. Sí, porque es mucho más tipos de especies también en este área, ¿no? Sí. Sí. Y Stephanie, ¿quieres compartir detalles en este tema también? Creo que en este tema por ahora no tengo nada más que añadir a lo que Lilia ha dicho, pero me gustaría tal vez, estoy leyendo justo las preguntas, hay 2 nuevas preguntas en el chat y tal vez, no sé si te parece, puedo contestar un poco estas preguntas. Sí, por favor. Súper. Bueno, voy a tratar de leer las dos. Entonces, Jacob pregunta si se ha logrado capacitar a la población local para que ellos mismos sean promotores de la restauración. Y bueno, justo eso es algo que estamos tratando de fortalecer. Algo que sí es en Acción Andina mandatorio es que, por ejemplo, yo les hablaba que tenemos 15 organizaciones socias, 22 proyectos en sitio, pero estas organizaciones se tienen que comprometer a, primero, involucrar a la comunidad y 2, justo esto, ¿no? Como que capacitar a la comunidad en que ellos sean como los actores clave en la restauración. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los sitios en donde en la comunidad están los viveros, ellos son los que cuidan las plantas, ellos, o sea, como que no tienen solo un rol en ir a plantar, sino tienen un rol en diferentes etapas de la restauración. Y sí, o sea, de la mano de esto no va el tema de crear capacidades, de que ellos se empoderen del tema para, como les decía en la presentación, para que finalmente sea sostenible, porque no solo es del punto de conseguir financiamiento, ir a plantar y que ya queda ahí, sino como su involucramiento es clave a mediano y largo plazo. Y de ahí también veo que Marco estaba preguntando cómo aseguran el éxito de la restauración forestal y estaba hablando también de algunos temas de incentivos. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos nosotros con comunidades, también lo que se pide a los diferentes socios es tratar de identificar justamente qué necesita la comunidad. Entonces, algunos de nuestros esfuerzos, digamos, es un tipo de incentivo, ¿no? Es también para apoyar a la comunidad como retribución al involucramiento en esto. Entonces, sí, eso también es algo que va de la mano, junto con lo que decía, ¿no? Que también ellos, o sea, son diferentes ejes, ¿no? También ellos sientan esta fiesta de restauración como parte de recuperar su cultura. Entonces, son diferentes aspectos que se van moviendo y que finalmente terminan en que la gente se involucre en este tipo de actividades. Sí, muy bien. Y hay muchas interconexiones con las cuestiones que tenemos aquí. Entonces, gracias por sus esfuerzos en las respuestas, porque sí, es ese tema de incentivos, tenemos los bonos de carbono, pero también entrenamientos o planes para el futuro, seguridad. Sí, entonces es muy buenos ejemplos. Entonces, para finalizar este webinar, por favor, comparta con nosotros sus esperanzas para el futuro en su trabajo. ¿En qué parte están razón de optimismo ahora? Ojalá. Hay mucha presión, entendemos, pero también hay mucha ambición. Entonces, en su trabajo, por favor, comparta un ejemplo. Pues tal vez empiezo yo. Bueno, hay muchísimas cosas por hacer. O sea, en realidad esto es un constante aprendizaje, por así decirlo. Entonces, como yo lo digo, tal vez el que engloba todas estas cosas que están por hacer o que tal vez nos lleven a cumplir nuestras perspectivas a futuros es asegurar un financiamiento mucho mayor, porque con eso nosotros podríamos trabajar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los desafíos importantes. Estamos, como les decía, tratando de
diseñar algún tipo de mecanismo que nos permita abarcar a muchos más aliados, donantes y que este trabajo sea mucho más extensivo, ¿no? Porque finalmente repercute no solamente en el ambiente, sino como decía, en el tema social y en otros aspectos también. Gracias, Stephanie. Y Lili, por favor. Bueno, nosotros tenemos en puertas un proyecto basado en carbono y eso a veces genera un poco de temor. Entonces, hay ahorita, es el gran desafío, ¿no? Yo pienso que en el futuro esto tiene que pasar muy seguido, que participa sector privado, que es una inversión que beneficia realmente a la población y que la población sienta ese beneficio, ¿no? Esto, poder probarlo va a ser el gran reto para nosotros. Sí. Sí, pues muchas gracias y también por sus presentaciones, todo el tiempo en preparación y participación hoy día, también en su trabajo generalmente. Ustedes son dos personas que admiro, entonces gracias por sus esfuerzos. No puedo agradecerle suficiente. Y es una súper buena presentación para finalizar esta serie, este webinar este año. En esfuerzos con este nivel de ambición y buenas prácticas en comunicaciones con las comunidades y áreas en los áreas rurales. Entonces, muchas gracias y gracias a todos los participantes y las personas con nosotros aquí. Vamos a tener esta grabación disponible y también las láminas. Podemos compartir contactos de nuestros ponentes si hay una necesidad. Y gracias nuevamente y nos vemos y avanzamos. Gracias, Muchas Lili. Gracias, gracias. Stephanie. Gracias a ustedes. Chao, gusto de Chao. ver.